La utilización del cannabis en medicina y para algunos tratamientos, algo que ya está en uso. Estaremos hablando de este tema que genera seguramente polémica. Sin embargo, hay muchísimas familias con chiquitos con distintos tipos de trastornos a los cuales esto le ha dado y mucho resultado. El impacto de la crisis y la cantidad de locales que se alquilaban en Rosario en distintos puntos de la ciudad que no se realquilan y que han cerrado. Y vamos a abrir con el trabajo que están haciendo varias ONGs que se han unido en Rosario para asistir a las personas que están en situación de calle. El aumento, el cambio de cantidad de gente que está en situación de calle. Estamos con Luciano Viso y con Gisela Grossi del colectivo de organizaciones en situación de calle. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo decía, la novedad sería porque el trabajo en calle siempre se hizo, siempre, en general los medios hemos ido a cubrir distintas organizaciones o que van a asistir dando desayunos o que van a asistir llevando frazadas o que hacen un relevamiento, organizaciones que tienen locales para que la gente en invierno, cuando hay bajas temperaturas, puedan acercarse, bañarse, dormir, recibir un plato de comida caliente. Esto lo hacían en distintos lugares, distintas organizaciones. Ahora tiene otro peso, ¿no? Se han unido. ¿Cuántos son? Sí, nosotros la verdad es que somos 8 ONGs que venimos trabajando desde espacios distintos y desde hace mucho tiempo. Algunas hace 10 años, otras hace 8, otras hace 6, no va al caso, pero la verdad es que hace aproximadamente 2 años decidimos que la mejor política que podíamos aplicar como ONG era juntarnos y tratar de aunar fuerzas. Lo hicimos en realidad en relación a la falta de datos que había en Rosario acerca de personas en situación de calle, la falta de muestreos, de censos. Nosotros intentábamos empezar a pensar otro tipo de políticas y encontrábamos que no había datos reales de los cuales agarrarse y de los cuales empezar a pensarla. ¿No hay o no se los dan? Porque digo, ¿tiene que haber algún relevamiento oficial de la cantidad de gente que hay en situación de calle? A lo que podés acceder, podés acceder a lo que el Estado accede, tienen ellos una base de datos de todas las personas con las que ellos trabajan. O sea, cualquier persona que llega a la Secretaría de Desarrollo Social, al área de situación de calle, que es un área que depende del área de niñez, en realidad no existe el área como tal, sí están los datos de todas las personas a los que ellos atendieron ahí. Pero no tenés un relevamiento al afuera, claro. Entonces, si bien han trabajado con muchas de las personas en calle desde algún tipo de abordaje en algún momento de la trayectoria de la persona, y ya sea que haya pasado por una institución municipal o provincial, accede a esa base de datos, en realidad no es el dato real de cuántas personas están en calle. Gisela, ¿con qué panorama se encuentran ustedes que, digamos, hacen el trabajo de campo, para denominarlo de alguna manera? Van, asisten, ven. ¿Qué les dice la persona que está en situación de calle cuando ustedes se acercan a ofrecerle algún tipo de ayuda? La verdad que, bueno, por empezar, la población aumentó mucho en estos últimos años. Nos estamos encontrando con familias completas, con mujeres, con niños, que antes no estaba pasando. Y la problemática principal es la falta de trabajo. No solamente es no tener un techo, que en sí es súper importante, pero personas que antes tenían un trabajo y lo han perdido por la crisis que estamos viviendo, y o sea, la opción que tuvieron fue quedar en calle. Esto es lo que ha cambiado en cuanto a la cantidad de gente con composición de familia, digo. Exacto. Mamá, papá y chiquitos, que antes no estaban. Personas que antes tenían la posibilidad de sostener una pensión, un alquiler en algún lugar, hoy ya lo perdieron, porque generalmente los sostenes de familia son los papás, y hoy ya perdieron ese trabajo y esa gente quedó en calle. Y bueno, la problemática es diversa, va desde la falta de trabajo, falta de contención familiar. Lo principal sería la pérdida del trabajo para este cambio en la cantidad de gente que ustedes están encontrando en calle, o es algo que suma a algunas personas que viven en situación de calle hace mucho tiempo y que en algunos casos no quieren salir de esa situación de calle porque es complejo el tema. Sí, yo creo que la falta de trabajo tal vez complejiza todavía un poco más un panorama que ya venía siendo difícil. Sin duda que la parte económica es la base de cualquier persona que tenga que mantenerse, pero cuando vos empezás a ver los entramados familiares en los barrios donde uno trabaja, te das cuenta que cuando ya también los pilares a donde la persona podía apoyarse o la familia podía apoyarse cuando se quedaba sin trabajo ya tampoco tienen trabajo, tampoco tienen esa estructura. Y no pueden asistir. Entonces el mismo sistema te termina expulsando a la calle. No es casual que vos vayas a los centros de salud y estén colapsados, a tratar de atenderte con la trabajadora social del barrio y tengas que esperar 1, 2, 3 semanas
para poder tener esa entrevista porque realmente está saturada de trabajo y no da abasto. Entonces, creo que viene a complejizar algo que ya de por sí es muy complejo, porque nadie va a atribuir la situación de calle solo a la falta de trabajo. Habría que desconocerla demasiado para pensar solo eso, pero la falta de trabajo, la falta de techo, la falta de una sociedad que realmente acompañe, creo que en eso es un poco todos tenemos que mirarnos hacia el adentro y decir, bueno, ¿qué hacemos como sociedad con esas personas que vemos que terminaron desplazadas ahí afuera en esa marginalidad? ¿Y qué hacemos como sociedad? ¿Y qué hacemos? No, yo creo que todos podemos hacer los primeros abordajes, todos podemos, en lugar de simplemente llamar al número de la UM, que está bien y está para usarlo y es importante que lo hagamos, también podemos acercarnos antes de llamar y preguntarle si realmente él o ella ese día quieren ir a dormir a un refugio, si realmente quieren que lo venga a buscar a alguien o si solo nosotros estamos llamando para que me corran a esa persona que estaba en la puerta de mi casa. Y si hablé con esa persona, le pregunté si quería algo, si la podía ayudar en algo, capaz esa persona necesitaba un turno en un hospital y por sus propios medios no lo consigue, porque pasa. Entonces hay un montón de otros abordajes que como sociedad podemos hacer y poder empezar a mirarlo desde otra perspectiva y no simplemente verlo como una persona que está ahí que no sé si me va a robar si yo abro la puerta de mi casa se mete conmigo. Como que me molesta. O que me molesta verlo y saber que está. ¿Tenemos idea que muchas de estas personas que están en situación de calle desconocen que hay refugios donde pueden ir a dormir, por ejemplo? Porque digo, el que tiene acceso, se puede comprar un diario, mira la televisión, escucha la radio, sabe, hay refugio. ¿Cuántos de ellos no saben? Sí, yo creo que hay un buen número que probablemente no sabe o no sabe cómo llegar, pero enseguida de andar un poco la calle lo aprenden, porque la calle también tiene sus códigos y también tiene sus circuitos y también tiene sus... No sé si solidaria, pero hay muchas cosas que se terminan aprendiendo enseguida. Lo que sí pasa... Que hasta el año pasado los refugios no daban abasto. Este año está la particularidad de que en el refugio municipal se están agregando camas y no quiero decir que hay lugar siempre, pero empieza a haber lugares. Pero faltan otro tipo de espacio, porque hasta ahora los refugios que tenemos es solo para hombres. Tenemos Sol de Noche, que es una organización social que forma parte del colectivo y que tiene 60 camas para hombres y 5 para mujeres. Y el refugio municipal que no tiene cama para mujeres. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres en calle? Terminan yendo a lugares donde están pensados para violencia de género o para otro tipo de complejidad. Bueno, hace 15, 20 días una familia, una mujer que estaba durmiendo en una comisaría, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa también con las madres con hijos? ¿Cómo nos ocupamos de eso? ¿Qué pasa con la salud mental? O la gente que no está bien, más allá de la cuestión de situación de calle, que no está bien. Bueno, ahí nosotros, nuestro gran reclamo es la falta de acercamiento del área de salud, pero sobre todo de salud mental, a la población en calle. Nuestro gran reclamo es que las instituciones no salen a la calle a abordar a las personas que no llegan a la institución. O sea, no hay una reciprocidad en ese sentido. Vos, si no cruzás la puerta del Agudo Ávila, el Agudo Ávila no sale por más que vos vivas en la terminal a 1 cuadra y media y tengas problemas de salud mental que todos conocen y que todos te ven y que todos te ven tu deterioro, pero la institución no sale de la institución en sí misma. Entonces, primero, romper ese paradigma y segundo, entender que ahí hay un Estado ausente. Ahí sí hay un Estado ausente. Además, cuando pensamos en el Estado acercándose y con la cuestión de cercanía, además en este caso puntualmente, no está. No está, claramente que no está. No. Nosotros como ONGs, cuando pensábamos este tejido que te contábamos y con el cual empezábamos la nota de estas 8 ONGs que empezamos a juntarnos, fue el aunar esfuerzos para encontrar herramientas comunes que pudiéramos poner sobre la mesa y decir cómo yo desde mi espacio puedo aportar un poco, cómo tal vez yo desde la ONG en la que salgo a hacer recorridas nocturnas termino siendo ese operador de calle que falta en el área de situación de calle y como tal vez Sol de Noche es ese refugio para mientras tanto pensar un trabajo posterior con la persona y como tal vez Empoderar para Transformar viene a poner medicina en eso, pero no solo quiere pensar decir en la asistencia, digo, no, porque vos lo que planteás es no limitarse solamente a eso. Claro, exactamente. Nosotros creo que eso es la gran tarea que tenemos y es en lo que venimos trabajando y construyendo. Nosotros queremos tender puentes a largo plazo, no queremos que solamente sea la asistencia. Fíjate que
Las organizaciones que formamos parte del colectivo de Situación de Calle somos muy diversas, venimos de espacios diversos, incluso de distintas creencias y demás, pero todas estamos intentando romper el paradigma de llevar comida y dar un techo. Nosotros lo que queremos es una construcción a futuro, es generar subjetividad en la persona para que se piense a sí misma y pueda pensar su proceso de salida, o no, pero que al menos pueda pensarse. Gisela, ¿cómo puede colaborar cualquiera que decida colaborar? ¿Cómo hace? Digamos, ¿es más sencillo colaborar con donaciones que comprometerse con otra cosa? Digamos, ¿qué es lo que más se necesita hoy? A veces sí, es más sencillo por una cuestión de tiempo de la gente. Bueno, los que quieran colaborar pueden hacerlo escribiendo a colectivo ssrosario@gmail.com. Ese es nuestro mail. Desde ahí las donaciones las dividimos entre las organizaciones que somos parte del colectivo. Nos pueden encontrar también en las redes como colectivo Situación de Calle Rosario. La verdad que bueno, la gente es muy solidaria, eso siempre lo agradecemos. Nosotros en este momento estamos recibiendo artículos de higiene personal, ya que los refugios necesitan para la gente que llega. Jabón, shampoo, no sé. Tal cual. Jabón, shampoo, maquinitas de afeitar, toallas, toallones. Esas son las necesidades principales, por ejemplo, el refugio Sol de Noche. El resto de las organizaciones recibimos alimentos no perecederos, que con ese alimento elaboramos las viandas que repartimos en las recorridas a la noche. Y bueno, estamos recibiendo también mantas y frazadas, que es lo que más se necesita en esta época, más allá de que ahora tenemos por parte del Movimiento Solidario de Rosario, que hicieron un evento. Ellos no forman parte del colectivo, pero en este momento de necesidad nos están ayudando en eso. ¿Y cuánta gente hay en situación de calle que ustedes tengan el reglamento suyo, no? Mira, nosotros el muestreo que hicimos, o sea, se entiende que no puede ser un censo porque es una población que no está estática y demás, es un muestreo, y el muestreo que hicimos en el Distrito Centro pudimos entrevistar a 389 personas que al menos un día a la semana dormían en calle, y de eso una buena parte duerme todos los días en calle. Lo que pasa es que ahí se da otro fenómeno, que es qué pasa con las personas que vienen a trabajar al centro, qué pasa con los que vienen el fin de semana a recolectar cartón, residuos, lo que sea, y tienen que esperar al lunes a que pase el que les compra para volverse a su barrio. No tienen ni siquiera como para tomarse el colectivo para no solo eso, sino el hecho de quedarse con la mercadería que juntaron a cuidarla, porque no podés simplemente dejarla en una esquina e irte a tu casa y volver a venderla el lunes. Entonces, basta con que pases por calle San Juan o San Luis, vas a ver muchos bolsones de cartones y gente durmiendo entre eso que está esperando a que al otro día se lo vengan a comprar y poder volver a su casa a comprar la comida, a parar la olla, como se dice, ¿no? Entonces, hay otra complejidad también. Nosotros, cuando salimos a la calle y trabajamos con todos. No estamos haciendo una pregunta previa de, bueno, a ver cuántos días dormís, cuántos no, qué hiciste o qué no hiciste para llegar acá. ¿Y promedio de edad? Mira, el promedio de las 389 personas te da alrededor de 42 años. La realidad es que nosotros entrevistamos a personas desde 18 hasta 72, 74 años en ese muestreo de noviembre, porque también hay que aclarar que son fotos estáticas, pero la realidad es que en este último tiempo es impresionante, como basta con ver los contenedores para darte cuenta que hay más gente dando vuelta en la calle. ¿Y de esa gente es mucha de la que ha perdido el trabajo? De esa gente hay muchos que han perdido el trabajo, hay muchos que ya ni siquiera las changas son las que conseguís, porque capaz estaban ya en la informalidad, pero la realidad es que uno cuando empieza la crisis empieza recortando por lo que menos necesita, y son capaz esas changas del jardinero que venía a casa, el que me cortaba el pasto, el que me podaba el árbol, son cosas que uno empieza a tomar como tarea propia y deja de terciarizarlas, que así sea un trabajo terciarizado y mal pago, es para sobrevivir, y ahora ya ni siquiera. ¿Cuántos años tenés, Luciano? 29 años. ¿Qué haces? Trabajo por fuera de las ONGs, en realidad nosotros somos, en todas las ONGs, la mayoría, casi te diría el 100% de las 8 ONGs somos todos voluntarios, así que todos por fuera trabajamos y hacemos... ¿Cuánto tiempo le dedicás a esta tarea solidaria y por qué? Yo hago recorridas todos los domingos a la noche, los miércoles a la noche salteado, pero también, y después muchas reuniones entre semanas, o sea, el tiempo es bastante, pero insisto mucho en que no se podría lograr si mientras tanto no hay otros que están haciendo las otras partes, como todos lo estamos haciendo al mismo tiempo en distintos lugares y espacios. ¿Por qué lo haces? ¿Y por qué? No sé, capaz es una idea un poco romanticona, pero creo que
capaz la política más racional que se puede aplicar es evitar la miseria humana y dejar a cualquiera en la calle, ¿no? Gisela, ¿cuántos años tenés? Lo mismo. 33. 33. ¿Y qué haces? Yo trabajo en una peluquería. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a esto y por qué? La verdad que el tiempo que le dedico no lo tengo muy calculado, sé que es bastante. ¿Por qué lo hago? Porque, como dice Luciano, creo que es el momento de construir en colectivo, de sumar voluntades y de tratar de cambiar realidades, que es lo más importante. Y sabemos que la gente en situación de calle son los invisibles de la sociedad, nadie los tiene en cuenta. Bueno, nosotros tratamos de visibilizarlo y de darle carácter de persona, que muchas veces lo pierden porque nos pasa que a veces son tomados como objeto. Cuántas veces entramos a un supermercado saltándolos o en la misma calle, ¿no? Entonces creo que devolverle la dignidad reconociéndolos es lo más importante que uno trata de hacer desde este lugar. Muchas veces seguramente les ha tocado, los vecinos conocen a alguien que está en situación de calle, y cuando se acercan a asistirlo no quiere nada. Ni siquiera cuando están las temperaturas bajo cero, ir a un refugio. ¿Cómo planteas el trabajo cuando...? Y en realidad el trabajo es muy a largo plazo, no es tal vez un trabajo que uno vea los resultados enseguida, a veces sí, pero por lo general no. Es un trabajo muy a largo plazo, es pensar que toda la sociedad en base a él fracasó, a él o a ella. Todos los lugares a donde habrá ido a querer construir algo fracasaron, porque no es casual que está ahí. Entonces, también de pronto confiar en alguien que simplemente se acerca, hasta en eso, hasta en el hecho de decir, bueno, vas a ir y vas a volver con una frazada, y capaz hasta en eso te desconfío, porque la verdad es que me han frustrado tantas veces que una vez más, ¿por qué no? Entonces, creo que el trabajo de la confianza es una construcción muy a largo plazo, que ahí sí yo siempre insisto que los vecinos tienen una gran oportunidad. La persona que vive abajo de tu edificio, podés salir todos los días y charlar 2 minutos con la persona, construir capaz algo más a largo plazo, tratar además es una persona conocida por lo menos seguro, físicamente, qué sé ¿no? yo, al menos tratar de historizar un poco el por qué está ahí. Yo siempre digo, hay muchas herramientas que si bien dispersas y si bien con mucho esfuerzo para poder construirlas, están, y que de algún lado te podés ir agarrando para avanzar con esas personas, y estamos las ONG para asesorar, y está en alguna medida algunos trabajadores del Estado a disposición. No son tantos, nosotros insistimos que el área de situación de calle no tiene operadores de calle suficiente, no se puede con 3 personas abordar toda la ciudad de Rosario. ¿3 personas para cuánto dijiste vos? ¿300? Solo en el microcentro, pero 389, está bien, esos no están todos los días, pero así bajes el número, no, claro, sigue siendo bajalo un montón, mitad, y ni siquiera saliste del centro. Claro. Entonces, digo, la construcción, como decía allí, es también colectiva y es un poco entre todos. Nadie va a hacerlo solo y nosotros hacemos mucho hincapié en que no estamos para sacar a nadie de la calle. Nosotros no venimos a sacar a nadie de ningún lado porque no son objetos, porque nosotros lo único que podemos hacer es acompañar en procesos y generar subjetividad para que esa persona logre lo que quiera lograr, ya sea quedarse o salir. ¿Y por qué crees que cualquier vecino en una zona donde uno conoce la gente que está en situación de calle, que está años ahí, que vive dando vuelta, que duerme en las esquinas, por qué no se acerca a preguntar? Yo creo que también es un espejo, ¿no? En el que nos podemos llegar a ver. Hay una cuestión de no querer encontrarte en esa situación, de todo lo que te genera rechazo, de esa persona que capaz no se pudo bañar, de esa persona que capaz ya no está tan consciente de lo que te está diciendo. Nosotros pusimos un eje dentro de este censo que hicimos en noviembre, que estaba apuntado específicamente a derribar mitos, algunos mitos, y le preguntábamos a la persona en calle para que la persona en calle deje de ser hablada y un poco hable por sí misma, y le preguntábamos qué pensaba que le hacía falta para salir de calle, y le dábamos una serie de opciones. Dentro de ellas estaban los subsidios, estaba que el Estado prácticamente te pague todo y te vayas afuera, como no importa, ideas utópicas o el hecho de buscar trabajo, de buscar un techo. Y solo 3 personas de las 389 dijeron que querían algo en relación a un subsidio, solo 3, no llegaba ni al 1%. El resto de las personas pedía trabajo, pedía techo y pedía un motivo, que eso es súper interesante.
Nada, me parece que está bueno para pensarlo, ¿no? Acercarse a hablar con la gente, acercarse y preguntarle qué le pasa, por qué está ahí, qué quiere, qué no quiere. Última, Gisela. Darle el miedo. Él decía que muchos no preguntan por el miedo al espejo, a verse reflejado, que no te vuelva a pasar lo mismo. ¿Cuánto de no le preguntamos a la persona que está en situación de calle, que la conocemos, que la vemos todos los días, que duerme en el piso con cartones? Hay, porque estamos en una sociedad también muy egoísta, ¿no? Sálvese quien pueda, inmersos en una crisis y cada uno la lucha a su manera y como puede. Tal cual. Yo creo que el individualismo no nos va a llevar a ningún lado y que muchas veces por eso cruzamos a una persona en situación de calle y seguimos en la nuestra. Creo que mirar un poquito para el costado, reconocerlos y tratar de, como decía Luciano, de tejer una nueva herramienta, ya sea preguntándole cómo está, ya sea preguntándole si necesita una taza de café o una manta, o tal vez solamente sentarte un segundo o pararte un segundo y escucharlo. Creo que lo primero que tenemos que hacer, como decía antes, es visibilizar a esta persona y reconocerla. Hay un otro afuera de la puerta de tu casa. Yo quisiera agregarte sí. una última cosa. Dentro de ese eje que te contaba, nosotros le preguntamos a la persona si alguna vez había sentido discriminada o corrida a un costado, o algunas otras preguntas acerca de dónde dejaban o no dejaban que esa persona ingrese. Y 1/3 de las personas reconoce haber sido discriminada en más de una oportunidad. 1/3 de todas esas personas es muchísimo. Y el 40% de ese tercio había sido discriminado por parte del Estado en sus distintas caras, ya sea BUM, policía, control urbano. Lo dejo como pensando, como para después ¿no? Confiar, también. cuando te acercás a decirle, tenés una frazada o podés ir a dormir a algún refugio. Muchísimas gracias. A vos. No se vaya, volvemos enseguida. Faça sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Yo jamás apoyé a la dictadura. Trabajé en esa época. Si esta crisis se dilata mucho, hay un riesgo, obviamente. El día en 30. Lunes a viernes, 20 horas. Nos vamos, no hay más tiempo. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia, tratando de armar algo imposible, el perfil de la región Rosario, con cada uno de sus personas, de sus personajes, que terminan por concluir de cómo es esto, la región Rosario. Historias de gente común. Martes, 23 horas. Somos Noticias, segunda edición. El servicio informativo de Somos Rosario, con la conducción de Osvaldo Noval y la participación de Gabriel Maldonado y Diego Olobardi. Somos Noticias, síntesis, martes a sábados, 0 horas. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. El valor de vivir. Miércoles, 16 horas. Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem cá. Esteban Serra es el decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y lo trajimos para charlar, entre otros temas, del uso medicinal del cannabis, algo que ya se está haciendo, algo que ya tiene visos de legalidad. En su momento también se utilizaba sin, pero con muchísimas familias que hablan de las bondades de utilizar el cannabis en aceites y en tratamientos con chiquitos, sobre todo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por venir. Gracias Yo a la decía, invitación. ahora tiene un viso de legalidad, si se quiere, ¿no? En un tema que es polémico. Sí, por lo menos ahora tiene un marco
en el cual se puede trabajar. Y científico, ¿no? Digo, de ahí hay científico, ¿no? Sí, donde por lo menos las universidades, el CONICET, tenemos la potestad de intervenir un poco y de tratar de ordenar, o de ayudar a ordenar el tema. Igual todavía está todo en un plano bastante de informalidad, vamos a decir así. No hay medicamentos o preparados bien estandarizados y con buenos controles de calidad a precios accesibles. En Argentina prácticamente no hay. Se están importando algunos productos de Estados Unidos principalmente de Estados Unidos, pero bueno, son costosos y todavía... No hay un acceso para... Sí, tampoco hay no hay una discusión o un consenso claro de en qué situación usarlo, porque ahí se presenta una cosa bastante particular. La planta tiene una cantidad de compuestos distintos, no todas las plantas son iguales, la manera de preparar los aceites o los extractos también rinde proporciones distintas de distintos cannabinoides, y eso por un lado. Y por otro lado hay como una idea de que tiene efectos sobre un montón de situaciones. Y entonces, bueno, todo eso es lo que estamos tratando nosotros de ayudar a ordenar. De darle un marco más formal. Claro, hay algunas cuestiones bien concretas en el uso de los chiquitos con epilepsia. De hecho, la semana pasada se aprobó el primer medicamento en Estados Unidos, porque lo que había antes eran compuestos que se vendían como suplementos dietarios. Entonces ahora hay un medicamento aprobado, que es Epidolex. Esto iba a decir, porque si bien faltará seguramente investigación y estandarizar los estudios y definir cómo es las garantías en la elaboración, muchísimas mamás acá que han comenzado a darle aceite de cannabis a chiquitos que convulsionaban, y lo que manifiestan es que en algunos casos no han vuelto a convulsionar. Entonces digo, después, ¿cuál es el estándar científico? A ver, es bastante notable lo que pasa. Nosotros hemos tenido reuniones, nos reunimos bastante seguido con gente de las asociaciones y hay que decirlo, son muy racionales en sus aproximaciones. No dejan de ser bastante científicos porque tienen varias cuestiones. La metodología que le proponen a la gente de preparación de los extractos es una metodología muy sencilla y que se puede hacer bastante... Sí, muchas de las mamás hacen su propio aceite. Sí. Pero digo, es una metodología que es muy sencilla y que es bien repetible, por un lado. Por otro lado, tiene una aproximación a la dosificación que es empírica, donde se le dice a la madre, bueno, hay que probar con una gota, si no hay que probar con 2 gotas, hay que mirar determinados efectos secundarios, si esos efectos secundarios no deseados aparecen, hay que retrotraer la dosis al día anterior, y de esta manera, que ya como te digo, es una metodología simple, pero que no deja de ser una metodología racional, las cosas más o menos funcionan. Lo que pasa es que también como hay mucha gente que tiene o declara o realmente tiene buenos resultados, también hay algunas frustraciones, porque todo esto medio circula de boca en boca, hay gente que no tiene acceso a las plantas, hay gente que que no se anima, y por otro lado ha pasado también una cosa bastante interesante, que mucha gente joven que cultivaba sus plantas por cuestiones recreativas y que estaba un poco al margen de la ley, digamos de alguna manera, muchos se han transformado en referentes en los barrios, se han demostrado ser solidarios, ¿no? A veces el vecino lo miraba con cara fea porque sabía que tenía una planta en el fondo y un día le fue a golpear la puerta para decirle, bueno, a ver, tengo este problema, si no me puedes ayudar. Hay muchas historias de esas que ocurren. ¿Cómo juega el prejuicio en esto, no? Sí, digo, un prejuicio para el que cultiva cannabis, pero tenemos otro tipo de drogas, para denominarlas de alguna manera, como el alcohol, el tabaco. Sí, que están permitidas. Que están permitidas. Bueno, en esto creo que también uno de los problemas que hay para tratar abiertamente el problema del uso medicinal del cannabis es que casi en todos los lugares donde esto se habilitó, en el mediano plazo terminó siendo también despenalizada el consumo recreativo.
Entonces hay muchos sectores que se oponen por esto, ¿no? Porque piensan que es de alguna manera una vía regia para... El paso previo. Claro, un paso previo. De todas maneras, creo yo que la penalización y la persecución y la prohibición es una política que ya ha demostrado que... Fracasó. Sí, poco éxito. Le voy a preguntar después por eso. Pero digo, como científico, en general, no todos los medicamentos para cualquier tipo de patología hacen bien. A veces hay que probar con uno, con otro. ¿Con esto pasa lo mismo? ¿Y usted cree que efectivamente es algo que puede ayudar a disminuir o mejorar o sanar algunas patologías efectivamente y no en el 100% de los casos? Sí, a ver, en general son compuestos que son considerados no que curan alguna enfermedad, sino que tienen un efecto sobre síntomas, ¿no? En el caso de la epilepsia, de las epilepsias, sobre las convulsiones, también hay toda una línea de uso que está habilitado, inclusive en otros países oficialmente, para el tratamiento del dolor. Entonces, el dolor de distintos orígenes, el dolor miopático, dolores crónicos, dolores de base neurológica. Y bueno, en todos estos casos en realidad lo que se ve es una mejora de la calidad de vida, una disminución de los síntomas que son adversos, inclusive estamos hablando siempre de situaciones que son crónicas. Entonces en estas enfermedades, sobre todo en dolores crónicos, bueno, hay una pérdida de calidad de vida que tiene que ver también con el humor de las personas, con la pérdida del sueño, con la desmotivación y bueno, en este sentido ayuda, sí. Científicamente comprobado. En muchos casos ayuda, en algunos casos no. Lo que pasa es que el gran error de alguna manera es decir que hay una planta y hay cualquier enfermedad y que eso tiene... Claro. Porque esto es así, como te decía, no todas las plantas son idénticas y no todas las enfermedades son iguales y aún con la misma enfermedad no todas las personas son iguales. Porque como vos decís, claro, reaccionan diferente. Ante la misma patología un medicamento tiene una actividad positiva para una persona y no para otra. ¿En cuántos países? ¿Tiene idea en cuántos países está legalizado, se puede utilizar esto del cannabis? Y en Estados Unidos, muchos estados, probablemente un tercio de los estados ya tienen una legalización casi completa. En Europa se está comercializando extractos libres de THC, o sea, sin el cannabinoide más psicoactivo, pero muy ricos en CBD, que es otro cannabinoide que tiene efectos también y que es el que se supone que tiene más efecto en el caso de las epilepsias. Y esos compuestos en Europa se están comercializando como suplementos dietarios, o sea... Sin necesidad de receta, sin receta, sí. Y después hay países donde el uso medicinal está bastante instalado, como en Israel, como en Canadá, que además son países productores, en el caso de Canadá, de genética, de plantas y de investigación y de conocimiento relacionado con todo esto. Y en América Latina, bueno, Colombia está empezando, tratando de reconvertir parte de su problema de narcotráfico, blanqueando a algunos productores y tratando de generar una industria. También en Paraguay hay algunos movimientos en este sentido. En México también hay algunos productos aprobados de circulación libre. En general todos con muy bajo contenido de THC, ¿no? Uruguay. Bueno, Uruguay es otra situación. Uruguay tiene una ley de consumo que notablemente fue hecha para consumo recreativo. Cuando se votó no consideraba la parte medicinal y ya después tuvo algunas enmiendas y está también teniendo un avance en ese sentido. Para los que son detractores o plantean que no hay que despenalizar y demás, en Uruguay no hay más gente que consuma cannabis porque se despenalizó, porque se vende. En principio no, esto en todos lados es una discusión porque los números son ocultos. Cuando vos tenés una situación de prohibición, no sabés, la gente no se declara voluntariamente criminal y después si vos tenés una situación de apertura, como es en Uruguay, donde la gente para comprar en la farmacia tiene que escribirse una lista o tiene que ser socio de un club,
Bueno, esto obviamente salen los números a la luz, entonces tampoco es tan sencillo, pero en principio en todos los países donde hubo cambios de legislación hacia una apertura y una baja de la criminalización, lo cual en general además hace que se destinen recursos de la persecución a la prevención, los números no cambian. En general los números no cambian y lo que hay es menos morbilidad asociada a todo el submundo del tráfico, ¿no? ¿Penalizar es permitir que siga el negocio ilegal y facture fortunas a nivel mundial? Y en este caso sí, yo creo que sí. Mi opinión personal es que sí, que ahí hay muchos intereses de la gente que mueve mucho dinero con esto. La despenalización completa de todas las drogas es una cosa compleja. Sí, todavía ni llegamos. Sí, en el caso del cannabis en particular, que podría ser considerada una droga, o debería ser considerada una droga ligera, inclusive con menos acciones negativas que el tabaco y el alcohol que vos mencionaste, debería ser bastante más sencillo. Menos acciones negativas que el tabaco y el alcohol. Sí, fumarse un porro o consumir un cigarrillo de marihuana cada tanto, ¿tiene menos acciones nocivas para el organismo que consumir alcohol y fumar tabaco? A ver, yo no soy un especialista en toxicología, pero bueno, el tabaco, nadie fuma un cigarrillo cada tanto. El tabaco tiene un alto poder adictivo, ¿no? Y tiene un montón de problemas de salud que nosotros sabemos. El alcohol es una droga de uso social, donde todos consumimos alcohol en algún momento, porque eso nos produce un cierto cambio de la percepción de la realidad y de las cuestiones empáticas, y muchos podemos manejar eso y hacer uso del alcohol en forma recreativa, sanamente, y después hay mucha gente que tiene problemas con el alcohol. El alcohol tiene un problema de adicción fuerte también, y bueno, hay muchos problemas sociales asociados al consumo excesivo del alcohol. De todas maneras, cuando hubo la prohibición en Estados Unidos, los problemas fueron infinitamente mayores, sobre todo porque la gente consumía alcohol producido ilegalmente, que era muchísimo más tóxico. Claro, es interesante lo que genera la prohibición, ¿no? Y en general el primer problema de la prohibición es que uno no sabe lo que está tomando, en cualquier sentido. ¿Cuánto falta en campañas de prevención de adicciones? Y ya no hablemos de las drogas o drogas pesadas, que no estaría el consumo de marihuana en esto, sino de prevención de adicciones en general en nuestro país. Alcohol, drogas. Sí, yo no soy un especialista tabaco, en esos temas, pero bueno, me parece que es un tema en el cual hay que trabajar desde la educación, porque vos decís la adicción al alcohol, al tabaco, a lo que sea, yo te digo también la adicción a la televisión, la adicción a ir al shopping, la adicción a comprar. Hay gente que la adicción al juego, digamos, la situación adictiva va más allá de la química, ¿no? Porque la actitud adictiva está de alguna manera en la psique y en el cerebro, hay un componente neurológico y un componente psicológico. En el caso de algunas sustancias químicas hay una situación muy rápida donde se puede entrar en adicción, pero uno en realidad termina volviéndose adicto a un montón de comportamientos, no necesariamente a consumir compuestos químicos, vamos a decir así. Esto lo digo a favor de la química. Claro. Que la provincia comience a elaborar aceite de cannabis es un avance. Sí, estamos tratando de generar un proyecto en ese sentido, no nosotros en particular, desde el gobierno provincial, con el DIF. Hay algunos problemas para resolver con la ley nacional, porque hay un espacio de la ley que se cruza con problemas de seguridad, y entonces ahí que tiene que ver con los cultivos, dónde se puede cultivar, qué autorización tiene para cultivar. La ley solo le permite cultivar en este momento al CONICET y al INTA, y bueno, son organismos que tienen también su burocracia y sus cuestiones internas. Todavía no ha habido, a pesar de que la ley ya tiene 1 año y medio, no ha habido avances muy importantes en ese sentido. Ha habido discusiones, charlas, y bueno, en la provincia estamos
Es un camino que se inicia, ¿no? Sí. Aparte hay algunas cuestiones que no se están teniendo muy en cuenta. Por ejemplo, para preparar productos ricos en CBD se pueden usar plantas de cáñamo industrial, que es una variedad que se cultivó históricamente hasta hace no muchos años, desde hace miles de años. De hecho, las sogas comunes, antes que existieran la soga nylon, eran sogas de cáñamo. Las alpargatas tienen suela de cáñamo, ¿no? Entonces, una planta que es muy conocida por la humanidad desde hace mucho tiempo y prácticamente no tiene THC, y sobre esas plantas se puede obtener compuestos ricos, aceite rico en CBD, y sería un primer paso bastante sencillo de avanzar, en el sentido de que serían plantas que no tienen, al no tener interés, vamos a decir, recreativo, la cuestión de seguridad podría ser un poco más sencilla, porque el problema más grave que se plantea, y hace un tiempo atrás tuvimos una reunión con gente de Chile y de Uruguay, es el problema de la seguridad de los cultivos, ¿no? Claro. En Chile los cultivos autorizados están en regiones muy aisladas de la cordillera, difíciles de llegar, y en Uruguay, que hay 2 o 3 empresas que tienen cultivos legales, están directamente custodiados por el ejército, ¿no? Entonces esto también es un problema de costos, y bueno, choca un poco con la cuestión de seguridad. Si estuviera despenalizado no habría problema de seguridad. Probablemente, sí. Pero fíjate que en Uruguay, así todo, donde está despenalizado, todavía tienen que tener los cultivos custodiados, ¿no? Hay alguna cuestión de la esencia del humano que es más complejo que esto. Muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. No se vaya, volvemos enseguida. Faça sua parte, eu sou daqui, eu não sou de mar. Tira la bocha y ya, la hinchada se desespera. Somos Fútbol, el análisis táctico, la información y comentarios de Central y News, hecho por especialistas. Somos Fútbol, lunes a viernes, 14:30 horas. Damos comienzo a una nueva edición de Esto sí se habla. De esto sí se habla. Viernes, 23 horas. Así que pues bien, será hasta entonces. Arte sin etiquetas, una producción de Norberto Moretti. El cuento de la buena pipa en pintura. Los sábados, 19 horas. De aquel lado. Esténse bien. Eis o melhor e o peor de mim, o meu termômetro, meu quilar. 760 locales, esa es la cifra de los comercios que cerraron en el último tiempo por el impacto de la crisis. Estamos con Nire Roldán, de la Concejalía Popular. ¿Cómo le va? Un gusto estar contigo acá, Flor. Bueno, 760 locales cerrados, ¿en cuánto tiempo? 760 locales desde diciembre del 2017 a junio del 2018. Es una cifra con un crecimiento importante por el lapso de tiempo. Se puede decir que desde 2015 en adelante hay un cierre, un crecimiento en la ociosidad de los locales comerciales, que no significan cierres directamente, hay una mutación de zonas, un cambio de zonas más favorecidas a otras, más de barrios más descentralizados. Siempre es por una caída de la actividad económica, siempre es por un problema estructural donde alguien se queda con un pedacito de la riqueza de alguno de los actores, centralmente la pequeña y la mediana empresa es la que está perdiendo. Cuando decimos esto decimos porque el pequeño y mediano comerciante o tiene un local que es todo de su capital y de su ahorro y lo viene bancando desde hace mucho tiempo y va al cierre, o es una franquicia de una empresa más importante y que tiene un contrato con esa franquicia, o es aquel tipo de negocio muy de ocasión en algunos barrios de la ciudad de Rosario.
se han visto fuertemente afectados por tres ejes muy importantes. El primero es la caída de la actividad económica, el segundo es la suba de las tarifas, la presión de la luz, el gas y el agua, y la tercera, que no es tercera en cantidad, pero que está siempre presente, es la especulación inmobiliaria. Cuando decimos esto, lo decimos porque hay un contrato firmado por 1, 2, 3 años, y ese contrato firmado con intermediarios se hace inflexible, cuando claramente quien firmó un contrato pensó que iba a mantener la actividad económica, que la inflación iba a ser de determinada forma, y uno puede decir hoy que el Estado dijo que iba a haber una bonanza o que iba a haber una caída en la inflación. Sin embargo, es todo lo contrario. Estamos viendo que en el último año y fundamentalmente en el último semestre hubo una caída del 30% de los salarios de los trabajadores, de los ingresos de la gente en general, ya sea por la inflación, ya sea porque tiene que ver con el valor del dólar. Las razones económicas están lejos de conocerla el PYME, y la conclusión es que termina cerrando su local comercial. Igualmente, este dato duro y frío que trajo este problema tiene algunas cosas positivas, que en la última, que yo diría 15 días, hemos cerrado acuerdos en conjunto con pequeños locales comerciales y con medianos locales comerciales, donde el propietario directamente dijo: yo prefiero que este local quede abierto, quiero encontrar una salida, que sería como decir, ante un inevitable ajuste existente en la economía argentina, hagámonos cargo entre todos de ese ajuste. Sabemos que las tarifas son irracionales, dice el propietario, sabemos que el valor que pactaste en este acuerdo comercial no lo podés afrontar porque se cayeron las ventas de una forma muy seria, y hay un acuerdo entre ellos para mantener por este año un parate y decir: vamos a mantener este local en actividad, que nos va a servir a ambos y no va a ser uno más de estos 760 locales cerrados en el 2018. ¿Y este acuerdo qué implica? ¿Que se baja el precio del alquiler? ¿Que se sostiene? Bueno, que se baja el precio del alquiler, que no se exige el ajuste que tiene ese contrato anual. El ajuste estaba hecho en un 35, en un 30%, pensando que iba a haber un crecimiento en la actividad económica, que las ventas iban a mejorar, pensando que no iba a haber una inflación tan dura, que el dólar se iba a mantener. Estaba a 18 pesos. No, claro. Hoy estamos hablando de 30, y la mayoría del negocio de servicios está muy atado al dólar. Con la cantidad de locales que puede haber en problemas, ¿con cuántos han logrado cerrar estos acuerdos? Nosotros hablamos de que se acercaron a la Concejalía Popular y a las entidades empresariales con las cuales hemos hecho los acuerdos, entre 15 y 20 instituciones y comercios con los que estamos dialogando. Son muy pocas, pero es una señal positiva encontrar una solución y encontrar en el propietario una mirada positiva, que creo que es lo que hay que transmitir. Sería buenísimo que los comerciantes, que las entidades que están en la intermediación y que el propietario, en lugar de estar trabajando nosotros en fagocitar, porque estos datos duros de la realidad no son para denunciar ni cuestionar nada, son para decir es lo que nos está pasando, sí, para tener un panorama, que no vuelva el 2001. Ver qué solución se puede implementar. ¿A dónde recurre alguien que no sabe que esto está ocurriendo? ¿Dónde va? Yo creo que todos los comercios tienen una entidad en la zona, una entidad, digo, el Centro de Comerciantes Zona Norte, Zona Sur, el Centro Comercial Ayacucho. Hay distintas organizaciones que tienen distintas cámaras empresariales que, comerciantes, estoy hablando de las que defienden el derecho gremial de ese pequeño y mediano comerciante. En segundo lugar, la Concejalía Popular está a disposición para quien lo necesite, está PYME, están otras entidades con las cuales trabajamos en conjunto, pero también hay que recurrir a las cámaras inmobiliarias para decirle, como ya lo hicimos hace 2 años, nosotros estuvimos sentados con ellos, con el Ministerio de Gobierno de la provincia, con el Ministerio de la Producción de la provincia, intentando encontrar salidas. ¿Para qué son los créditos del Estado si no son para asistir al pequeño y mediano empresario que le da trabajo a mucha gente? Hemos hablado con ellos, hemos intentado buscar una solución. En aquel momento, 2015, 2016, las cámaras inmobiliarias dijeron: es mentira que cierran los locales comerciales, esos datos son falsos. Hoy no hace falta que presentemos los datos. Cualquiera que transita la ciudad de Rosario, todas las ciudades del país, sabemos que hay un problema severo. Algunos más agudos, el caso de Mar del Plata, el caso de alguna Bahía Blanca, donde hay problemas severos con la cantidad de locales que hoy se están cerrando, y que cerrar significa desempleo, ¿no? No hay otra. O sea, creo que hay que revertir esto con acuerdos. El Estado provincial, el Estado nacional, hay que cambiar algunas miradas de cómo se resuelve el problema de la pequeña y la mediana empresa, para que no haya cientos de locales
cerrados por siempre y que después el propietario tiene que alquilarlo, págame la luz y te lo doy. Esto pasó en el 2001, esto pasó a mediados de los 90, esto pasó en el 82 en la Argentina. Hay que tener memoria, son cíclicos estos procesos. Y por más que haya cambios políticos importantes, no va a ser rápida esta recuperación económica. Entonces creemos que hay que preservar, evitar que se cierren, poner inoculantes en este tipo de situaciones y bueno, lo estamos dialogando con los distintos actores. Creo que hay soluciones importantes. No es la solución definitiva. La solución definitiva es reactivar el mercado interno, intentar... Sí, ya hablamos de políticas nacionales y de que baje la inflación y se empiece a recuperar. Claramente. Ahora, con este panorama, ¿qué es lo que impactó más a la hora de definir un local que se cierra? ¿Las tarifas? ¿La baja del consumo? ¿Qué es lo que define que finalmente, bueno, no se pueda sostener un pequeño negocio, un kiosco de barrio o algún kiosco del centro, que finalmente hay muchos, se han pasado a los barrios? Creo que la caída de la actividad económica y la destrucción del mercado interno durante todo el 2017 fue una constante. En el último semestre, decían las encuestas y los datos que nosotros tenemos de los relevamientos, de la parte cualitativa de la encuesta, decía claramente que en el segundo semestre del 2017, o sea, finales del año pasado, el problema era el golpe, el impacto de las tarifas que se vio, claro, que sorprendió a muchísima gente. En este primer semestre es la caída de la actividad económica la que determina la inflación y quedar desatado, el desajuste. La caída de las ventas ha sido lo determinante en el cierre. Por supuesto se juntan los tres factores que antes mencionaba y a otros, o sea, hay otros casos también, pero durante todo el 2017 hubo desplazamientos, mucha movilidad. El que tenía un local en el centro iba un poquito a otro, el que estaba en una esquina se pasaba. Eso no está pasando ahora. Hoy hay un problema grave, hay muchísimas esquinas cerradas y estamos en este momento relevando eso, que es un indicador que antes no teníamos en cuenta, nos llamó la atención, sobre todo cuando muchas entidades inmobiliarias decían lo que nunca falla en ciudades como Rosario es una esquina. Si vos tenés un comercio y conseguís una esquina, te va a ir bien. Sin embargo, hoy vemos cómo se pierde ese contrato de alquiler en el lugar que era la joya del barrio, una esquina. Fíjense y presten atención, la cantidad de esquinas cerradas habla de que hay un problema serio y que hay que tomarlo con responsabilidad, y el Ministerio de la Producción de la provincia tendrá que trabajar, el Ministerio de Gobierno, para encontrar algunas salidas institucionales con las cámaras inmobiliarias, claro, y modificar leyes. El tema ¿no? de los acuerdos y de poder definir, bueno, no, cuando se renueve el contrato no se va a tener este porcentaje de aumento y lo que se paga de alquiler hoy disminuye. Las cámaras de agencias inmobiliarias, ¿están de acuerdo con esto, en lo que han podido ustedes dialogar y con algunas que hayan podido cerrar algunos de estos acuerdos? Durante el 2016 nos sentamos en una mesa, todas las cámaras, Cadeiros, la Cámara de Corredores Inmobiliarios, estuvimos todos reunidos, inclusive en el Ministerio de Gobierno de la provincia, con todos los actores en la mesa. Y nos habíamos puesto de acuerdo de que ante problemas, por las tarifas, problemas, iba a haber acuerdos comunes, es decir, cuánto se puede pagar, cuándo no, cerrar alguna modalidad que modifique ese contrato firmado con una previsión de que todo iba a andar bien. Todo fue mal, en aquel momento no nos creían en eso. Yo creo que hoy hay un reconocimiento del problema. Los actores de las cámaras inmobiliarias ya estamos dialogando con ellos y están de acuerdo. Hay que evitar que esto se agudice, porque pierden todos. Pero ayudar, ellos, es fácil decir, es el propietario el que es inflexible y no entiende. Yo creo que eso no es así y lo están dando algunos acuerdos que estamos cerrando, que son los que son muy positivos. Muy positivos. Hemos evitado algunos cierres. Claro. Esto es muy importante. Esto hay que tratar de que sea un acuerdo institucional, formalidad institucional. No va a haber leyes, porque para eso hace falta una ley nacional. Y vos sabés que hace bastante tiempo que estamos peleando por una ley nacional que toca el tema de la vivienda. Imagínense si habláramos de locales comerciales, pensar que hay que tratar de defender a la pequeña y mediana empresa. Habla de políticas públicas que hoy estamos todavía lejos. Bueno, pero es lo que se está trabajando en general, ¿no? En las ciudades donde la crisis está impactando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Flor. Gracias por estar. Nos vemos la semana que viene, el próximo lunes. Es difícil dar un mensaje positivo en este tema. Sí.